Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Semana 21.2. Cada fin de año en los distintos congresos estatales se viven momentos de efervescencia, una vez que los gobiernos de los estados de nuestro país hacen llegar el paquete económico para el ejercicio fiscal del año siguiente. En este caso nos referimos al de la Ciudad de México. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de análisis y también de discusión para su posterior aprobación? De eso estaremos hablando esta noche. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás? Hola, Feli Carnaya, qué gusto saludarte con un tema altamente relevante para nuestras audiencias, para la sociedad, y que es un proceso que comienza de alguna manera con la presentación de este paquete económico por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno capitalino. Llega al Congreso de nuestra ciudad y se dictamina, por supuesto, en comisiones, Feli Carnaya. Estaremos hablando de todo lo que repercute y, por supuesto, de cómo se lleva a cabo este análisis. Quédese con nosotros para conocer cómo se realizará este proceso legislativo en comisiones del Congreso de la Ciudad de México, que comienza Semana 21.2. Nuestra capital es una de las ciudades más grandes en el mundo y para la administración del gobierno, para la provisión, por supuesto, de los servicios y de todos estos beneficios sociales, se requiere una recaudación efectiva, pero al mismo tiempo una administración correcta, adecuada, justa de todos estos recursos, de este presupuesto, con el fin de que nuestra ciudad pues tenga una viabilidad y se puedan atender todas las necesidades y servicios que requiere nuestra gran Ciudad de México. Nuestro compañero Antonio Vázquez salió a las calles de la ciudad, ya lo sabe usted, para conocer su opinión, la manera en cómo se administra, se gestiona el presupuesto de la Ciudad de México. Siempre será un debate el decidir en qué se gasta el dinero una ciudad, y sobre todo en una ciudad tan diversa como lo es la capital del país. Por ello, es importante escuchar la opinión de quienes habitan y transitan por las calles y quienes día a día observan las verdaderas necesidades que se presentan. Veamos cuál es la opinión, cuál es el sentir y qué nos tiene que decir la gente al respecto de lo que esperan que se haga con el presupuesto de 2023 para la Ciudad de México. Que se lo gasten en salud y en seguridad, por supuesto, ¿no? Eso es lo que más sería bueno aquí en el centro de aquí, ¿no? Lo que yo pienso es que debería haber un consenso y realmente ver como las necesidades primordiales en cada demarcación, pero tomando en sí el parecer de sus habitantes, porque repito, las clases sociales y los habitantes que existen en cada demarcación política que ahora son alcaldías, pues varía mucho. Hace falta mucha infraestructura en lo que se refiere a las calles, el bacheo, todo eso, y que haya más servicio de limpia también, porque sí, también es muy deficiente el servicio de limpia. Las calles, en poner alumbrados, en que no haya tanta delincuencia y que haya más seguridad. A mí me gustaría que ahí para que la gente viviera mejor, que arreglaran que no hubiera tanta basura en las calles. Para mí lo más importante es la educación, tal vez ampliar un poco los programas y dar a la educación cívica, o sea, tener nosotros una educación cívica mayor, ¿no? No nada más una materia, sino profundizar un poquito más en la participación también de nosotros como ciudadanos dentro de la ciudad. Pues se abrieran más fuentes de trabajo, ¿no? Más fuentes de empleos, porque la verdad hay muy poco. Yo creo que haz de cuenta, es uno como hilito que lo jalas y va saliendo todo lo malo. De eso se origina tanto robo, tanta violación, tanto desempleo. Ahora yo veo que cada sexenio pues aparecen nuevos partidos y yo creo que pues eso está mal, porque pues dices, no manches, los tienen que mantener. En atención médica, que atiendan a toda la gente, que no haya distingos. Discriminación, ¿no? Sí, a todos, cuando lleguen, órale, pásale. Que no te hagan esperar para operarte, para
para cualquier intervención quirúrgica, no. En la seguridad, ¿no? En la pobreza, que hay mucha pobreza, hay mucha delincuencia. Cuidarán bien como pues todo, ¿no? Como las banquetas, las bancas, los parques, que hubiera como centros como recreativos también, que ahorita ya están haciendo lo de pilares, pero pues siento que haría falta más de esos. Lo primero que sería ver los puntos vulnerables para empezar a repartir o a distribuir. Pues a la seguridad, porque donde yo vivo está el cártel Jalisco, esa cañona Vicario, efectivamente, y se han metido a las casas. Por ejemplo, yo vivo en la zona sur de la ciudad y honestamente la gente de los pueblos originarios de Tlalpan, muchos de ellos no cuentan con agua, pero si uno ve las garzas que se encargan de surtir pipas para que suban el agua potable, es un desperdiciadero y una corrupción increíble. No hay supervisión que exista o algún control que se tenga para que estas personas que administran y suministran este líquido vital a la gente que no lo tiene se aproveche de su extrema necesidad, porque en lugar de ayudarlos los explotan. Bueno, en este caso yo vivo en la zona oriente, ahí sufrimos mucho de inundación en tiempo de lluvias, porque se tapan las coladeras con basura, pues a mí me gustaría que hubieran contenedores en las esquinas. Pues que más que nada, por donde yo vivo hay mucha inseguridad, porque está Garibaldi, y pues no hay mucho gente que vaya a ver cómo viven los que viven ahí, que igual ahí donde vivo está muy fea esa vecindad, que la gente no coopera con nada. Hay zonas de la ciudad donde yo vivo que el agua no puedo decir que sea agua potable. ¿Por qué? Porque trae muchos contaminantes. Entonces, si tuviéramos un poquito más de educación en cuanto a los recursos que tenemos dentro de la ciudad, mejorarían mucho las cosas. Pues no nos hace falta nada. Tenemos las calles 1 de Mayo, mucha luz, todo. Hay mucha delincuencia, seguridad en la seguridad. En segundo término, las calles ya están muy maltratadas, hay mucho bache, entonces que le invierta algo en eso, ¿no? Yo creo que las vialidades, porque es todo muy caótico y pues obviamente eso afecta a todo. O sea, la gente se hace muchísimo tiempo para llegar a cualquier lado y pues está muy trágico eso. Entonces yo creo que mejorar las vialidades y pues sí poner como más parquecitos y todo, pues siento que ayudaría mucho. Más que nada seguridad. Ya en sí, pues todo México es un área, no vamos a decir insegura, ¿no? Sino ya no sabes dónde. Entonces lo primero sería pues más vigilancia, más cámaras, en escuelas más seguridad, más que nada, eso sería. Oigan, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué necesitan en su colonia? ¿Qué creen que necesite la ciudad en general? Déjenos sus opiniones a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Regresaremos con más de la opinión de las y los capitalinos y por ahora regresamos a Semana 21.2. Gracias a Antonio Vázquez, que cada semana sale a las calles de la Ciudad de México y nos permite conocer su opinión acerca de los temas que planteamos en este programa. Para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan, cuál es la visión que tienen también de lo que ocurre en la Ciudad de México. Y justo para llegar a lo que nos dijo sobre la mesa la diputada Valentina Batres Guadarrama, quien es nuestra invitada de esta ocasión, vamos juntos a conocer parte de su trayectoria. Recordar que ella preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Ciudad de México.
Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Hemos llegado al momento de poner sobre la mesa el tema de esta noche en nuestro programa. Y por demás importante, porque se trata del presupuesto para el próximo año en la Ciudad de México. El paquete económico 2023. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿A quién le corresponde? Pues ya escucharon también parte de la trayectoria de nuestra invitada. Se trata de la diputada Valentina Batres Guadarrama, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso Capitalino. Gracias, diputada, por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a este programa. Es importante platicar con la ciudadanía sobre este tema fundamental que está en manos del Congreso en próximas fechas. Y además, hablar de lo que corresponde a lo que son los recursos es más conocer el proceso, porque la gente podría pensar que de pronto en una sesión se presenta y en otra se aprueba. Sin embargo, hay un lapso de mucho trabajo, diputada. Sí, pues si quieres comenzamos. Por supuesto. Hablar del paquete presupuestal es hablar de 4 instrumentos, 3 se votan, ¿sí? Los documentos son la propuesta de actualización del Código Fiscal, donde vienen contenidas las contribuciones locales, impuestos, pago de derecho y diversas contribuciones. Cada año se actualizan en relación al factor inflacionario, y aquí es un tema para este año que es especial y es singular. Está el otro documento, que es la Ley de Ingresos. Una vez que se tiene conocimiento de cómo se va a actualizar el Código Fiscal, se puede votar la Ley de Ingresos, que es la proyección de ingresos que llegan de origen federal más la sumatoria de ingresos locales. Y el tercer documento es el decreto de presupuesto, que es el documento donde se plasma dónde está la distribución del gasto entre todos los sujetos responsables de gasto, ¿sí? El cuarto documento es un análisis económico, que es el índice de desempeño, es un informe de desempeño sobre la ejecución del gasto, el crecimiento, y ese también forma parte del paquete económico, pero es como una referencia del punto de partida, qué sucedió en el año, desde dónde estamos, circunscribiendo el análisis del presupuesto para el siguiente año. Muy bien. Estos 4 documentos, ¿quién los elabora? Supongo que parte el gobierno de la Ciudad de México, pero ustedes también participan en esa elaboración, aprobación. ¿Cómo es? Estos 4 documentos los elabora el gobierno de la ciudad, porque entra dentro de su facultad, su obligación es integrar la propuesta de gasto de todas las unidades responsables de gasto. Cuando hablamos de unidades responsables, hablamos de los 3 poderes, del legislativo, judicial y ejecutivo. Y cuando hablamos del poder ejecutivo, hablamos de los 2 niveles de gobierno, el estatal y el municipal, que en este caso son las alcaldías, pero también hablamos del presupuesto que pone a consideración del Congreso, vía jefa de gobierno, los organismos autónomos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque ha sido un tema de debate. Al gobierno le toca presentar al Congreso una propuesta balanceada entre ingreso y gasto, es decir, debe de mantenerse el equilibrio presupuestal. Si uno tiene pensado gastar 200,000 millones de pesos, debe de garantizarse que va a haber un ingreso de 200,000 millones de pesos. El gobierno recibe, integra todas las propuestas de presupuesto con respeto a la propuesta de los órganos autónomos, pero es el Congreso el que tiene la facultad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, de aprobar el presupuesto. Ahora bien, el documento que integra el gobierno de la ciudad nos permite conocer de una propuesta balanceada entre el ingreso y el gasto. Le toca al Congreso que si llega a mover alguna cosa, hay una valoración diferente en esta propuesta balanceada, le toca votar una propuesta balanceada. Es decir, si llega a mover alguna de las cifras que propone el gobierno, está en todo su derecho como
como facultad exclusiva que tiene, pero está en la obligación ante la ciudadanía de que sea a igual de ingresos, igual de gasto. Y que es muy importante que la ciudadanía lo sepa, diputada, porque decíamos de pronto, son plazos que se desarrollan en muy poco tiempo, es decir, desde que se entrega el paquete a cuando se realiza todo el trabajo de análisis y se aprueba esta propuesta que envía el gobierno de la Ciudad de México, hay mucho trabajo de por medio que ha venido realizando la comisión que usted preside, también con la Comisión de Hacienda. ¿Cómo se lleva a cabo justo esta elaboración, pues, de la revisión y también de saber qué es lo que se le va a otorgar a cada instancia? Bueno, el proceso se inicia antes de la entrega del paquete. Desde aproximadamente el 7 de noviembre, la Comisión de Presupuesto, sola, de manera unilateral, tiene que planificar un calendario en el cual reciba en comparecencia a las 16 personas titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Poder Judicial, recibir la propuesta del Congreso y se hace un calendario que nos permita en un formato escuchar la propuesta que tiene de planificación o planes de gasto. Nos tienen que entregar una información previa, todos estos entes nos tienen que entregar cómo han venido ejerciendo el gasto correspondiente al ejercicio que va corriendo en este año 2022 y una proyección de su propuesta de presupuesto para el 2023. Hay ciertos cuadros que nos permiten de manera muy sencilla que se vacíe esta información. Hay años que pedimos un poquito más de información, vamos considerando los elementos que nos sirvan de análisis. Y se reciben a 26 entes, que son 16 personas titulares de las 16 alcaldías, los organismos autónomos, el Poder Judicial, el titular del Poder Judicial, el titular del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía, entre otros. Entonces, son alrededor de 26 comparecencias y empezamos a trabajarlas este año desde el día 14 de noviembre. Terminamos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, pero correspondiente al último día que tiene de tiempo el gobierno de la ciudad para presentarnos estos 4 documentos, 3 que se votan al Congreso, entonces se instalan las comisiones unidas que dictaminarán el paquete, que es la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y juntas van a analizar todos estos elementos que brindaron las comparecencias, más el paquete económico, y tiene que analizar sobre la viabilidad del presupuesto, hace su propio análisis y sin lugar a dudas los elementos más valiosos es los que brinda el paquete económico. Claro. Oiga, diputada, la sistematización de toda esta información debe ser un trabajo arduo de muchísimas horas. ¿Cómo logran pues conciliar todo este conjunto finalmente de intereses? Porque pues hay muchos intereses evidentemente de cada una de estas instituciones que desean que pues algún apoyo adicional para algún programa en específico. Yo digo que es como un Tetrix, ¿no? Estar acomodando el presupuesto sin salirse pues de la propuesta original, ¿no? Como dice, hay determinada cantidad de ingresos, pero pues debe ser exacto la de egresos. Fíjate que se cuestiona mucho, que casi aprobamos tal como llega la propuesta del gobierno. Y a eso lo ven como una disminución de las posibilidades del Congreso. Yo digo que no, o sea, no es cualquier cosa, no solamente se trata de proponer necesito más porque vamos a llevar a cabo este proyecto, porque la alcaldía tiene carencias históricas que hay que resolver, no, también se tiene que evaluar la capacidad de gasto que tienen cada uno de los sujetos de las unidades responsables de gasto. Por ejemplo, si una alcaldía que tiene un gasto aproximadamente de 3,211 millones de pesos, estoy poniendo el caso de Álvaro Obregón porque me lo sé de memoria, y resulta que en el 2021
tuvo un subejercicio de 49 millones. Resulta que el tema no se agota, ni empieza ni se agota con la solicitud de mayores recursos. También tiene que ver con la capacidad de gastárselos. Y esa es una parte muy importante dentro de la valoración y el análisis. Sin lugar a dudas, no hay dinero que alcance. Y en esa valoración, de manera muy responsable, es que se estudia la parte de la propuesta del paquete económico y si hubiera una posibilidad de fortalecer, sí, pero ojo, ¿qué implica darle más recursos a una unidad? Pues que hay una proyección de ingresos que este año que viene es de 248.8 millones de pesos para el 2023. Y en el 2022, este año que va concluyendo, hubo un monto de presupuesto para la ciudad de 234.000 millones de pesos. Es decir, entre este año y el próximo va a aumentar el presupuesto de la ciudad en 14.000 millones de pesos. Y luego, cuando uno ve el análisis de la distribución, si uno muy a la ligera, sin entrarle al fondo, pudiera juzgar, pues la mayor parte se va al gobierno de la ciudad. Pues sí, porque es el que tiene la mayor parte de las responsabilidades. Sí. La responsabilidad de la obra hidráulica para que funcione esta ciudad, para que se garantice que llegue el agua a los domicilios y también salga por medio del sistema de drenaje, para que se pague el agua que compramos de bloque, que viene del Cutzamala, del sistema Lerma, del Barrientos, del Chiconautla, y de otros pozos que se encuentran de donde proviene el agua que llega a nuestros domicilios. Además también, por supuesto, el tema de la movilidad y la infraestructura que hay en la ciudad, porque esos sí son casos que le corresponden netamente al gobierno de la ciudad. Las alcaldías podrán tener algunas alternativas dentro de sus facultades, pero estos temas son de gobierno. De movilidad no tiene ninguna. Por ejemplo, el metro. Claro. El metro se subsidia más del doble de lo que a nosotros nos cuesta el boleto. Tiene un costo de operación y ese también sale de recursos. Y dicho sea de paso, llevamos 4 años consecutivos sin el aumento del costo del transporte público. Y eso se costea también del presupuesto. La obra pública, por ejemplo, qué bueno que hay otras alternativas de movilidad que se están construyendo en la ciudad y que acercan las zonas más pobres de la ciudad, que están más en los rincones, al metro, y además se hace un sistema de comunicación con el sistema de transportes. Ahí está el cablebús en Iztapalapa que acerca a la Sierra de Santa Catarina, al metro Constitución de 1917, ahí está Cuautepec. Yo trabajé en Cuautepec, fui diputada por Cuautepec y conozco muy bien. La Sierra de Guadalupe ahora tiene un vínculo con la estación del metro Indios Verdes. Hay mucha gente que deja de costearle o deja de favorecer la educación de sus hijos ya en la media superior, porque las escuelas se encuentran más cercanas a Vallejo, a Indios Verdes, y el transporte que costean resultaba muy caro. Ahora con el cablebús es una alternativa para acercar a fuentes de empleo y fuentes de estudio para la familia. Y eso se costea también con el recurso que se asigna centralmente. Pero hay un montón de obras que se han hecho también hidráulicas que van a favorecer el agua que ha costado mucho trabajo garantizar en el oriente de la ciudad. Entonces, por eso tiene mayor carga presupuestal, porque los servicios principales de esta ciudad provienen del gobierno central. Todas las avenidas centrales, ejes, el mantenimiento, la luminaria, no proviene del recurso de las alcaldías, proviene del recurso de la Ciudad de México. Quiero poner, si me lo permiten, el caso de Benito Juárez. A lo largo y ancho de Benito Juárez atraviesan alrededor de 8 ejes de sur a norte y de poniente a oriente. Son desde Revolución, Patriotismo, Insurgentes, Vértiz,
hasta Plutarco y ahí atraviesa Tlalpan y seguramente me está fallando, Lázaro Cárdenas. Bueno, eso lo costea el gobierno de la ciudad y las estaciones del metro. Todo proviene del mantenimiento y obra de rehabilitación del presupuesto central. Por eso es que tiene una carga mayor presupuestalmente, porque sus responsabilidades son más grandes. Sí, de acuerdo, diputada. Tenemos ya que hacer una pausa, Sí, claro. diputada, para que nos siga explicando qué interesante finalmente cómo se administran todos estos recursos. Y es importante también que usted lo sepa, porque finalmente son sus recursos, son los recursos de la sociedad que son administrados por el gobierno de la ciudad y que son aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero Germán Martínez. Esta sección que usted ya conoce se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Yo soy Germán Martínez y les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad. Tras varias horas de discusión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó los dictámenes relacionados con el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023. Con 59 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, fue aprobado el Código Fiscal para el próximo año y durante la presentación de este dictamen, el diputado Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el Código Fiscal de la Ciudad de México mantendrá beneficios con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan y que han cumplido de manera voluntaria su obligación moral de aportar a la hacienda pública. El legislador apuntó que no se crean nuevos impuestos, ni hay aumentos en términos reales en la Ciudad de México, asegurando que el dictamen contempla la actualización de cuotas y tarifas por debajo del índice inflacionario actual, con el fin de no afectar la economía de las familias y para contribuir a su estabilidad financiera. Por otra parte, con 41 votos a favor, 13 en contra y 9 abstenciones, se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México. Nuevamente, el diputado Carlos Hernández Mirón dio a conocer que la Ley de Ingresos para el próximo año contempla 248.415.083.383 pesos, que representan el 6.2% más de lo proyectado para el 2022. Por último, con 44 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el presupuesto de egresos capitalino para el ejercicio fiscal 2023. Durante la presentación del dictamen, a nombre de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, la diputada Valentina Batres Guadarrama afirmó que el presupuesto permite continuar con la estrategia de apoyos, subsidios y ayudas a sectores vulnerables de la población, la prestación de servicios de salud, transporte, alimentación, vivienda, educación, empleo, seguridad y medio ambiente, así como la construcción y el mantenimiento de la infraestructura. Después de llevar a cabo la discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2023, el Congreso de la Ciudad de México dio por terminados los trabajos del primer periodo ordinario del segundo año de trabajo de la segunda legislatura, por lo que procedió a la instalación de la Comisión Permanente, que estará en funciones hasta el 31 de enero. La Comisión Permanente estará integrada por las y los diputados Marta Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Micuña, Carlos Cervantes Godoy, Marcela Fuente Castillo, Cristian Moctezuma González, Indalí Pardillo Cadena, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Ricardo Rubio Torres, Ana Yoselín Villagrán Villasana, Tania Nanet Larios Pérez, María de Lourdes González Hernández, Víctor Hugo Lobo Román, María de Lourdes Paz Reyes, Elizabeth Mateos Hernández, Daniela Gisela Álvarez Camacho y José Martín Padilla Sánchez. Por otra parte, la mesa directiva estará conformada por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza como presidente, y en las vicepresidencias estarán a cargo los diputados Gerardo Villanueva Albarrán y Diego Orlando Garrido López, así como la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, llevó a cabo las comparecencias de la magistrada y magistrados sujetos al proceso de ratificación del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. El diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la comisión, explicó que las comparecencias serán de utilidad para conocer el desempeño de la magistrada y magistrados, así como las razones y argumentos por las que buscan ser ratificados. Información que será de utilidad para que los integrantes de la comisión puedan seleccionar los mejores perfiles para la impartición de justicia en la capital. Las comparecencias se realizaron a la magistrada Joana Ayala Villegas y a los magistrados Rubén Alberto García Cuevas, José Gómez González, Ernesto Herrera Tobar, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Carlos Vargas Martínez y Marco Antonio Velasco Arredondo.
La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad aprobó el dictamen por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. El diputado Jesús Sesma, presidente de la misma, señaló que el dictamen recoge el análisis de 26 iniciativas de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino, y apuntó que el objetivo primordial es regular la protección y el bienestar de los animales que se encuentren de forma permanente o temporal dentro del territorio de la Ciudad de México, a efecto de prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad. Nos vemos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en Semana 21.2. Seguimos hablando de todo lo que implica este proceso para llegar a la aprobación del presupuesto del paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 en la Ciudad de México. Es un proceso bastante amplio que requiere de escuchar a las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de la capital, al Tribunal Superior de Justicia, a la Comisión de Derechos Humanos y demás organismos autónomos que también requieren recursos para el próximo 2023. Marina Estrada, a través de su ya clásico reportaje de cada semana, nos presentará esta radiografía de los sectores y de los recursos hacia dónde se va a destinar lo que aprueba el Congreso de la Ciudad. Una justa distribución de los ingresos que pondera el interés general por encima del particular y que abona a la reducción de las brechas de desigualdad es el eje del paquete económico para la Ciudad de México en 2023, aprobado en una sesión de alrededor de 12 horas entre la noche del miércoles y el amanecer del jueves 15 de diciembre. Paquete económico presentado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo a fines de noviembre. Una sesión larga que, sin embargo, se desarrolló sin sobresaltos. Los legisladores expusieron sus propuestas al proyecto dictaminado por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, luego de que éstas trabajaron por varias semanas en 26 mesas con los titulares de las alcaldías, del Tribunal Superior de Justicia y de los organismos autónomos para conocer sus proyectos prioritarios, así como mesas de trabajo con la secretaria de Finanzas, Luz Helena González, y con funcionarios de la dependencia para explicar a detalle los proyectos de gasto, de ingresos y el Código Fiscal. Alrededor de las 8 de la mañana del jueves 15 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó que el monto que tendrá el gobierno de la ciudad para destinarlo a todas las necesidades de los capitalinos es de 248,415.1 millones de pesos, 6.2% más que lo aprobado para este año que está por terminar. ¿En qué se va a gastar este recurso que viene de los contribuyentes? La diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que 45,658 millones de pesos serán para las alcaldías, lo que significa 18.4% respecto al gasto total. Además, detalló cuánto se le destinará al metro, al Instituto de Vivienda y al Tribunal Superior de Justicia, entre otros. 63,733 millones de pesos para las entidades, destacando 18,847 millones destinados al metro, 3,718 millones al Instituto de Vivienda, 7,530 millones a las cajas de previsión de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva y 14,128 para el Fondo de Desarrollo Económico y Social. 8,777 millones de pesos para los órganos de gobierno, entre los que se disponen 1,650 millones para el funcionamiento del Congreso, 400 millones para la Auditoría Superior, 6,500 millones para el Tribunal Superior de Justicia y 227 millones al Consejo de la Judicatura. 12,306 millones de pesos para los organismos autónomos, respetando su autonomía presupuestaria en correlación con su obligación constitucional de sujetar sus gastos a la previsión de recursos para mantener el equilibrio presupuestal. De tal manera, la suma de los recursos destinados a los organismos autónomos
registra un aumento promedio nominal del 6.4%, y en el caso de la Fiscalía y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del 6.9% y 7% para fortalecer las acciones de la Policía de Investigación para obtener observaciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que realizó a los edificios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La legisladora señaló que el presupuesto permite continuar con la entrega de apoyos, subsidios y ayudas a sectores vulnerables y además garantiza la solución de problemas y necesidades colectivas. Con respecto a la política de gasto, el presupuesto reconoce que los recursos que provienen del pago de contribuciones a cargo de la ciudadanía son finitas y por ello se debe garantizar su regreso a través de la atención de sus necesidades por medio de políticas de austeridad que eficienten el gasto y al mismo tiempo orienten los recursos disponibles al logro de resultados concretos, focalizando las acciones del gobierno a la solución de problemas particulares y a la satisfacción de necesidades colectivas. Dijo que con este monto se ejecutarán 174 programas presupuestarios y de acuerdo con el presupuesto de egresos, los rubros que tendrán prioridad serán ciudad sustentable, seguridad, igualdad de derechos, más y mejor movilidad, ciencia, innovación y transparencia y capital cultural. Con esto, los recursos se aplicarán en garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la movilidad, al espacio público, al agua y a la justicia. Destaca que la Universidad de la Salud tendrá 141.1% más de recursos que este 2022 y que el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, tendrá 116.1% más. En tanto, el Instituto de Educación Media Superior pasará de 1.027 millones de pesos a 1.132 millones de pesos. La Secretaría de las Mujeres tendrá 11.6% más, la de Cultura también 11.6% más, y con el objetivo de contribuir a la reactivación económica, la Secretaría de Turismo alcanzará 85.6% más de presupuesto. Todos esos recursos vienen de tres fuentes principales: la contribución ciudadana, los ingresos propios y los ingresos federales, que suman esos 248.415 millones de pesos que podrán ser utilizados en las necesidades de los capitalinos. Esto gracias a que han pagado sus impuestos de forma excepcional, con lo que la ciudad se pudo recuperar de la emergencia sanitaria. Así lo expresaron los diputados Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Hacienda, y Fernando Mercado Guaida, quienes a su vez agradecieron a los contribuyentes por apoyar la hacienda de todas y todos, con la confianza de que los recursos serán bien invertidos. Hoy, la Ciudad de México se recupera de la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 y sus distintas variantes. Gracias a sus contribuciones y a la confianza que depositaron en el gasto eficiente del gobierno local, podemos decir que la ciudad tiene finanzas sanas y cuenta con ingresos estables y suficientes. Pero además la confianza que tienen, no solamente en que los recursos y los impuestos y los derechos que pagan se van a pagar de manera oportuna y de manera justa, sino además el fin de esos recursos, los proyectos y el presupuesto en el cual se van a destinar cada uno de sus pagos. El diputado Hernández Mirón explicó que de los 248,000 millones de pesos que ingresarán, 44.7% corresponde a ingresos propios, al ser la Ciudad de México la entidad con mayor autonomía financiera del país. 54.1% corresponde a ingresos de origen federal y 1.2% a deuda. Así lo detalló. 96,422,778,724 pesos de ingresos locales, 65,192,707,937 pesos de ingresos tributarios. En estos predomina la recaudación por los impuestos
al predial, el tema de sobrenóminas, por adquisición de inmuebles y tenencia o uso de vehículos. 31.230.700.787 pesos de ingresos no tributarios, incluidos derechos, productos y aprovechamientos como suministro de agua, control vehicular, servicio del registro público de la propiedad y el comercio y del archivo general de notarías, multas de tránsito, entre otras. 134.380.970.283 pesos de ingresos de origen federal, entre las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y de los fondos. Es importante resaltar que en términos de la Federación, la Ciudad de México está en su consideración. Y finalmente, 3,000 millones de pesos de endeudamiento interno para obras y proyectos de inversión, recursos que representan 33.3% menos de lo aprobado para este año. Dijo que la actualización de cuotas y tarifas será considerando solamente el 4.7% de la inflación y no el 7.7% para no trasladarla a los contribuyentes. Subrayó el deber de los ciudadanos de contribuir al gasto público y la respuesta del gobierno de la ciudad de impulsar una política fiscal apegada a los principios de austeridad y transparencia, así como legalidad y representatividad de todos los sectores que convergen en la capital. Respecto al Código Fiscal, anunció que se mantendrán los beneficios para quienes más lo necesitan. Seguirán los descuentos del 8% en enero y 5% en febrero por pago anticipado del impuesto predial. Las y los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos tendrán derecho a una reducción del predial y del 50% en los derechos de suministro de agua. Además, el legislador indicó que las madres cabezas de familias, viudas y huérfanos pensionados o jubilados o pensionados por riesgo de trabajo por invalidez pagarán 58 pesos bimestrales de predial y la mitad por el suministro de agua. Se reducirá 50% los impuestos sobre la adquisición de inmuebles por herencia, se condonará el 100% de predial al impuesto sobre la adquisición de inmuebles a favor del dueño que se encuentren en programas de regularización territorial en la Ciudad de México. Continuará el subsidio a la tenencia cuando el valor del automóvil no exceda los 250,000 pesos. Además, dejó en claro que no se crean nuevos impuestos, no hay aumento en términos reales, solo se actualizarán las cuotas y las tarifas por debajo del índice inflacionario actual, ya decíamos, con el fin de no afectar más la economía de las familias. No es un tema político ni de partidos, se trata del bienestar de las y de los habitantes de esta ciudad. Gracias a nuestra compañera Marina Estrada por este reportaje y, como usted se da cuenta, el presupuesto debe considerar muchísimos elementos. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con estas obras de infraestructura, los servicios, la ampliación propiamente de los servicios, los programas de bienestar social, la administración del gobierno capitalino, de los órganos autónomos, del tribunal, en fin, parece una bolsa muy grande, pero las necesidades de nuestra ciudad son también muy importantes. Vamos ahora con nuestro compañero Germán Martínez para conocer lo que se aprobó en este Congreso de la Ciudad de México en estos últimos días. Y continuamos con más información de lo ocurrido aquí en el Congreso de la Ciudad de México. A través de una iniciativa de reforma, la diputada Silvia Sánchez Barrios propuso modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de las Alcaldías para que se garantice el acceso a la salud de la comunidad LGBTTIQ+. La propuesta busca establecer que se formulen y ejecuten programas de prevención y atención en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo un estímulo económico en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, y establecer mecanismos de atención oportuna en materia de salud física y psicológica a personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales.
La diputada Andrea Vicenteño impulsó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México con el objetivo de que las autoridades escolares, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las respectivas autoridades en materia de salud pública y las alcaldías de la Ciudad de México junto con los padres de familia, ejecuten acciones necesarias y tomen las medidas pertinentes a fin de atender el aumento de la violencia en los centros escolares. Con la reforma se busca establecer que, en los casos de violencia escolar generada al interior o fuera de las primarias y secundarias contra una niña, niño o adolescente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México iniciará una investigación de oficio y tomará las medidas cautelares para que cese el o los eventos violentos. La legisladora explicó que con la reforma el gobierno de la Ciudad de México emitirá protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia escolar en primarias y secundarias. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reformar diversas disposiciones a la Ley de Salud, la Ley de los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas de la Ciudad de México, para prevenir la violencia obstétrica contra las mujeres indígenas. La diputada Polina Romana Sierra Bárcena señaló que el dictamen tiene como propósito garantizar constitucionalmente el derecho de las mujeres indígenas a un parto humanizado, tomando en cuenta sus necesidades, opiniones, creencias y costumbres durante la atención del embarazo, y agregó que se busca combatir la violencia obstétrica, así como proteger los derechos de las mujeres indígenas a una atención digna y apegada a los derechos humanos. Con el objetivo de regular la figura de teletrabajo, así como establecer cómo calcular el porcentaje de tiempo y el pago de las relaciones laborales que se desarrollan bajo esta figura, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. La presidenta de la comisión, la diputada Alicia Medina, señaló la importancia de establecer como obligaciones especiales para los patrones el proporcionar los insumos o materiales que se consideren básicos para la realización de la actividad laboral, así como precisar la forma y el monto a cubrir que se derive de los gastos por la modalidad de teletrabajo, sin que dicha estimación pueda ser considerada como parte del salario. Hasta aquí la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Yo soy Germán Martínez y nos vemos la próxima semana. Gracias por continuar en Semana 21.2 en este programa que hemos dedicado a este proceso que se debe desarrollar en este Congreso de la Ciudad de México para la aprobación del presupuesto. Y como nos ha dicho la diputada Valentina Batres, se trata de un proceso en efecto muy complejo. Hay que fijarse en aquellas aristas importantes sin descuidar pues otras, por supuesto, para que el presupuesto alcance para todas las necesidades. Ya lo decíamos, en cuestiones, por ejemplo, de bienestar social, en la administración de gobierno, en fin. Su opinión, como siempre, es muy importante y nuestro compañero, como cada semana, salió a las calles de la ciudad para recoger sus opiniones sobre este tema fundamental. Amigas y amigos de Semana 21.2, la Ciudad de México el próximo año, en 2023, contará con un presupuesto de poco más de 248,000 millones de pesos. Con todo este dinero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué necesita la ciudad? ¿Qué necesita su gente? ¿Y cuáles son sus necesidades? Salimos por ello a las calles de la Ciudad de México para preguntarles qué harían con todo este dinero y con el presupuesto de 2023. Es una pregunta muy compleja, porque primero se tendría que destinar al cuál es el objetivo, cuáles son las prioridades. Y en cuanto tengamos una lista de objetivos, podría diversificar los recursos para una manera más correcta. Hacer un presupuesto equitativo viendo sobre todo la necesidad de cada alcaldía, porque las necesidades sociales no son las mismas que existen en la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, que lo que es Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. O Coajimalpa, la mitad de sus habitantes gozan de una buena posición social y bastantes recursos, y la mitad de Coajimalpa no. Por ejemplo, habría que hacer un análisis a fondo con gente realmente preparada. Los que están en las delegaciones, los delegados, ¿no? Que son los que deberían de pues ver en qué para todo ese dinero, ¿no? Ellos más que nadie saben dónde va a parar toda esa lana o dónde está esa lana, ¿no? Porque digo, no,
A unos les dan más, a otros les dan menos, a otros no les dan nada. Quizá mediante un estudio, ¿no? ¿Qué necesitan realmente, no? ¿Qué necesitan? Pero no creo que sea igual, ¿eh? Es evidente que la Miguel Hidalgo, que tiene las lomas, pues no necesita lo mismo que la Cuauhtémoc, que tiene lo del centro, ¿no? Ser prioritario para las zonas con más necesidad, ¿no? Con más necesidad económica y de vivienda y eso. Creo que le daría un poco de prioridad a las alcaldías que tienen mayor población, obviamente, ¿no? Como que hay más gente, se necesita más presupuesto. Mira, te voy a decir algo bien importante ahí, ya que hay alcaldías que son más grandes, tienen más población, entonces por supuesto que tienen más, necesitan más presupuesto, más necesidad, dadas las situaciones en las que se encuentran algunas, no todas, algunas delegaciones. Y que se pudiera tener como a veces que un profesional te diga para qué eres bueno, ¿sabes? Como una evaluación de todo tu cuerpo, de tu genética y de todas tus habilidades y destrezas, que pudieras acercarte a esos programas y que te digan, oye, pues tú eres buena, no sé, para dibujar. Yo había estado pensando en dar como un cursito acerca de manejo de recursos hídricos, ¿no? Dentro de las casas. Eso sería mi aportación, nada más que como igual hay que trabajar, no hay la suficiente solvencia en cuanto a tiempo, como para poder desarrollar un programita así que se den este tipo de ayudas a los niños, porque los niños son, yo creo que un detonante importante dentro de la familia. Un programa para adultos mayores es importante, ¿no? Ya soy adulto mayor, pero sí es importante definitivamente, ¿no? Mucha gente mayor se queda solo y sin ingresos y todo esto, ¿no? Sin seguridad, sin salud, es importante. A mí me preocupa mucho de que, por ejemplo, muchos niños no tengan becas, ¿no? Para la escuela, que si se implementara un programa de becas más amplio, sin pedir tantos requisitos. No den limosna, que den trabajo para que podamos ganarnos un alimento de todos los días. Pues yo creo que facilitaría como la información, porque tal vez sí haya muchos programas, pero no tenemos el conocimiento. Entonces siento que ese sería como el primer paso, como hacer que sea un poco más fácil la información y que sea accesible. Entonces si te has fijado, las vialidades son muy angostas, algunas laterales, para entrar a zonas muy pobladas. Tenemos San Ángel, tenemos la Gustavo Madero, tenemos la Miguel Hidalgo, Coyoacán, que las vialidades son muy angostas. Sería una de las prioridades a seguir por el tráfico, más que nada. Oigan, y qué interesante escuchar la opinión de las personas, opiniones tan diversas, opiniones tan distintas. Muchos coinciden en temas prioritarios como lo es la seguridad, la salud y la movilidad en la ciudad, y también en acciones muy específicas para su comunidad. Y pues bueno, este es el sentir, estas son las voces y lo que piensan los capitalinos acerca de este tema tan específico como lo es el presupuesto de 2023. Y bueno, de mi parte es todo. Regreso con ustedes al estudio y por acá nos vemos la próxima. Gracias por seguir con nosotros. Ya escuchamos también sus opiniones para Semana 21.2. Es muy importante saber lo que opinan los ciudadanos de este tema que nos involucra a todos para saber cómo es que se van a llevar a cabo el manejo de los recursos en esta gran Ciudad de México. Diputada Valentina Batres ya nos explicaba parte de este proceso que es por demás interesante y que todos debemos conocer. Ha tocado un punto muy importante desde el principio de la charla y es que ha sido la inflación. Sabemos que este 2022 ha sido un año económicamente complicado porque todavía nos estamos recuperando de una pandemia. Sin embargo, en este paquete económico también se contempla el tema de la inflación porque no hay aumento en los impuestos. ¿Qué tan importante es que la gente lo sepa? Bueno, la primera es muy importante saber en qué contexto estamos. La primera, año con año, de acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal, plantea una metodología para el factor de actualización que es de acuerdo a la inflación. Este año tenemos una inflación registrada en el 2022 de aproximadamente el 8%, ¿sí? Y el factor de inflación que se calcula de acuerdo al Código Fiscal es de noviembre de este año a noviembre del año anterior. Y ese factor arroja un dato del 7.8%.
¿Qué decidió como propuesta enviarnos el gobierno de la ciudad? Por única ocasión, determinó un factor de actualización menor que la inflación y está determinando un factor de actualización del 4.7%. ¿Por qué? Porque es muy importante que se visibilice que la política también tiene que ver con la toma de decisiones en cuanto a lo fiscal, y el gobierno de la ciudad ha decidido tomar una decisión que es que sea menor la actualización. ¿Para qué? Para no trasladarle el costo de la inflación a la población, pero tampoco a las empresas. No es lo mismo que se actualizara los impuestos o el pago de derechos en un porcentaje del 4.7%, como hoy propone el gobierno, a un 7.8%. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha decidido el gobierno? Enviarnos una propuesta de actualización del 4.7% para ayudar y atemperar esta inflación, para no suscribir la inercia inflacionaria, para no traernos la inflación del pasado al futuro, ¿sí? Y eso es muy importante. Y otra, ha decidido como meta de crecimiento 6.2%. ¿Qué quiere decir? Que ha decidido tener metas más grandes que lo que se va a actualizar los impuestos y el pago de derechos. Y eso va a ser un esfuerzo importante para el gobierno de la ciudad. Por eso es que en el presupuesto de organismos autónomos y de las alcaldías vemos que el aumento no es mayor al 6.2%. En conjunto, los organismos autónomos van a aumentar 6.2%. Y en conjunto, las alcaldías van a aumentar 6.2% sus presupuestos. Ahora bien, en el caso de las alcaldías, la propuesta es que todas aumenten 4.7% de cajón, pero algunas está proponiendo que se aumente un poco más, dado un adeudo histórico, ¿sí? Que alcaldías son 8 y son de todos los partidos políticos. Voy a dar algunos. Azcapotzalco, donde gobierna el PAN, trae un porcentaje mayor, si no me equivoco, del 8%. No me sé todos los porcentajes de memoria, pero voy a dar algo. Iztacalco no trae áreas, ni Azcapotzalco áreas de valor ambiental, o no son parte de las alcaldías que brindan servicios ambientales, pero sí tienen una descompensación histórica, porque antes no se aplicaba fórmula para distribución, sino era por contentillo político, por fuerzas, por mayoriteos. Entonces, hay una compensación a estas dos alcaldías, pero también la hay valorando los servicios ambientales para Tlalpan, para Tláhuac, para Milpalta, para Xochimilco, ¿sí? Entre estas 8 alcaldías, algunas las gobierna Morena, otras las gobierna el PAN y otras las gobierna el PRI, ¿sí? Magdalena Contreras, Coajimalpa. Son 8 alcaldías y me parece que mantienen la proporción histórica sobre el tamaño de la alcaldía, pero se valora pues una compensación que es necesaria por justicia hacia sus habitantes. Con eso se resuelven problemas que no se han resuelto en otro momento por cuestión presupuestal. Y se cumple que el presupuesto en conjunto no sea mayor a la meta en que crece el presupuesto, porque si no, ¿de dónde van a salir los recursos? Ahora, aquí hemos recibido una lista, bueno, la secretaria de Finanzas daba un dato el día de ayer en comparecencia, de que entre todo lo que han solicitado los organismos autónomos, sumaba una cantidad aproximada de más de 30,000 millones de pesos, que es una cifra equivalente al impuesto sobre el impuesto sobre nómina que se cobra localmente. Nosotros decimos, ¿de dónde va a salir? Claro. Porque hay que decirlo muy claramente. Los recursos salen del pago de contribuciones de las personas. Y si quieren darles más a los organismos autónomos,
o le quitamos a otros que ya tienen o aumentamos los impuestos, y el grupo parlamentario de Morena no va a ir de ninguna manera a ningún aumento mayor a los impuestos. No vamos a ir ni a generar nuevos impuestos, ni vamos a aumentar los impuestos. Eso es muy importante. Ahora, el otro camino sería quitarle a uno para ponerle al otro. Y uno pregunta, ¿a dónde le quitamos? ¿Le quitamos al metro? ¿De verdad? No, porque eso garantiza la movilidad de por lo menos de más de 2,5 millones de habitantes, o sea, más de la cuarta parte de la población. ¿A dónde le quitamos? ¿A salud? Pues no, es importante consolidar los servicios de salud, y dicho sea de paso, en estos 4 años tenemos 2 hospitales generales nuevos, uno en Coajimalpa y otro en Tlalpan, en Topilejo. Imagínense lo importante. Pero tenemos, por ejemplo, la clínica para personas trans, tenemos otro tipo de servicios de salud, y se han reforzado las clínicas o los centros de salud que pertenecen a servicios de salud del gobierno de la ciudad. Entonces, pues no, a educación. Acabamos de votar una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de garantizar recursos para la pensión, para la beca universal para estudiantes, niñas y niños, desde preescolar hasta secundaria, y es universal en todos los niñas y niños y jóvenes que vayan en escuela pública, y hay que garantizar recursos. Ahí está uno de los aumentos que se está tomando de estos 14,000 millones de pesos en que crece el presupuesto de 2022 a 2023. ¿Se los quitamos a ellos? Por supuesto que no. Se los quitamos a otro que ya se elevó a rango constitucional junto con esta beca, que es esta ayuda que se da, que la manejan las madres y padres de familia para las escuelas, Mejor Escuela. Pues no, porque esa ayuda a mantener y a mejorar nuestras escuelas. ¿A dónde se la quitamos? ¿A quién se la quitamos? Entonces, por supuesto que no es un tema voluble, superficial, sencillo. Detrás del análisis del ingreso y el gasto que corresponden como atribución exclusiva del Congreso, hay un análisis serio, no es un levantamanos, y nos parece que la propuesta que ha hecho llegar la jefa de gobierno a través de la secretaria de Finanzas al Congreso es una propuesta seria que cuida sobre todo el bolsillo de los contribuyentes en la Ciudad de México, familias y empresas que se desarrollan en la ciudad. Y hay una apuesta para continuar con la recuperación económica. Quiero decir solamente 2 cosas. La inflación que hemos vivido tiene muchos factores internacionales, es decir, ni siquiera están en manos del país ni de la ciudad controlarlos, y sin embargo hay una apuesta económica del presidente de la República que ha permitido que la inflación no se nos vaya más grande, que es inyectarle recursos, subsidio a la gasolina, que ha permitido que no se vaya en escalada una inflación, y eso está ayudando también mucho a la ciudad, junto con otros iniciativas, acciones que han desarrollado la economía en el país, tratando de salir adelante, y vamos ya saliendo adelante después de la pandemia, que también fue un factor internacional. Sin duda. Pues un presupuesto responsable. Hay una enorme responsabilidad de las diputadas y diputados en la revisión de todo este número, porcentualmente, para que también nuestras audiencias tengan una claridad. ¿Qué es lo que más chupa, digamos, el presupuesto? ¿Las obras o los programas de bienestar? ¿Cómo es más o menos la propia administración de la ciudad? Más o menos, ¿cómo están dirigido todo esto? Voy a ver, ¿en qué se va? Bienestar y política social, que es importante, pero también seguridad, la seguridad en la ciudad. Y no es la seguridad que brindan de manera
muy particular, las alcaldías con sus programas muy singulares, no, esa es la policía bancaria e industrial, no, la seguridad, la policía auxiliar, la policía de investigación, la policía preventiva, la seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un presupuesto grande. Y este año incluso hay un presupuesto para la previsión, para sus cajas de previsión social. Y es importante decirlo. Ahora, otra parte salud, otra parte educación, otra parte la construcción o la continuidad de las obras. Ahora, estas obras son de infraestructura social. ¿Y qué se entiende por infraestructura? Bueno, en estos 4 años pasamos de 21 bachilleratos del Instituto de Educación Media Superior, que se conoce como el IEMS, a 28. Es decir, tenemos más opciones para garantizar la continuidad educativa que ya no provienen de la UNAM, del Politécnico, sino provienen prácticamente de escuelas, del sistema escolar de la Ciudad de México. También tenemos 2 universidades nuevas, una se encuentra en Álvaro Obregón, donde antes ocupaban los militares, que era el campo militar ahí en Santa Fe. Ahora se ha convertido, y estamos en esa fase transitoria, en un lugar, un faro de cultura, porque hay varias actividades artísticas, pero también es el domicilio de la Universidad de la Salud. Y próximamente va a ser la sede de una segunda Cineteca Nacional en la ciudad. Hay otra universidad, son 2 universidades nuevas, y además se incorporaron al sistema estas universidades de Rosario Castellanos y las que se habían generado. ¿La Benito Juárez? Sí, creo que sí. Entonces, pues es muy importante decir que el presupuesto se va en la atención primordial, en la movilidad, en el transporte, en la infraestructura hidráulica, ¿sí? Por eso es que me parece muy complejo. Y hay otro tema que sobresale en esta administración. Si bien el sismo del 2017 ocurrió dentro del tiempo de la administración anterior y se destinaron recursos federales y locales, déjenme decirle que no avanzaron nada. Y todavía hay un tema ahí, un tema delicado sobre una investigación que se está haciendo sobre los fondos de reconstrucción de la administración pasada. Pero esta administración, no obstante que el sismo no ocurrió de 2018 para adelante, la jefa de gobierno lo tomó como una tarea, como un proyecto para solucionar. Y se han destinado año con año recursos para poder rehabilitar las viviendas afectadas y para reconstruir las que debieron haberse reconstruido porque fueron pérdidas totales la afectación con el sismo. Se lleva aproximadamente un cálculo del 90% de avance. Todavía este año, 2023, tiene un presupuesto la reconstrucción de estas viviendas. Entonces, cuando me preguntan a dónde va este recurso, pues va para el aumento del presupuesto a las alcaldías, que ahí se van más de 2.500 millones de pesos de los 14,000. Se va para el aumento a los trabajadores con el anuncio del presidente de la actualización del salario mínimo. Se va para la continuidad de las grandes obras que se han desarrollado en este sexenio. Se va para los grandes temas de salud, transporte, educación, agua, drenaje, y creo que nada más. Justicia, hay un aumento a la Fiscalía, hay un aumento al Tribunal Superior de Justicia, no como quisiéramos, porque eso implicaría pues, ver de dónde sacamos más recursos, pero de manera responsable se han planteado aumentos. Entonces es muy importante que la gente sepa que sí hay un análisis, que los diputados estamos
valorando y analizando de qué manera hacerle frente a los retos de crecimiento económico en esta ciudad. Hay recursos para turismo, porque una vez superada la pandemia, lo digo con la responsabilidad que cabe, esta ciudad está lista para el desarrollo turístico, que es una gran entrada económica de ingresos para la ciudad. Pues sin duda alguna será muy importante que ustedes, como habitantes de esta ciudad, todos nos comprometamos a seguir muy de cerca el trabajo que realizan las y los diputados, especialmente en esta materia, en el presupuesto. Así que le agradecemos, diputada Valentina Batres, por darnos toda esta cátedra del trabajo legislativo respecto al paquete económico. Estoy a sus órdenes y aquí están abiertas las puertas del Congreso para que cualquier ciudadano venga a preguntar sobre estos temas. Eso, muchísimas gracias. ¿Verdad? Siempre. Así es, gracias a la diputada Valentina Batres. Y ahora le invitamos a usted que siga acompañándonos para ver desde otra perspectiva a quienes integran la segunda legislatura a través de nuestra sección Retratos. Ana Villagrán es una mujer de trabajo, es una mujer de 33 años que se dedica pues realmente a lo que ama. Ana tiene la oportunidad de dedicarse a la política, es la primera vez que es diputada y la verdad es que le ha puesto un sentido como muy social y mucho de causas a cada una de las participaciones que ha logrado tener en la tribuna y en sus intervenciones en el Congreso, pero sobre todo en su participación con las y con los vecinos. A mí como panista o a mí como mujer joven, la verdad me gusta mucho estar en territorio, creo que es algo que disfruto demasiado porque eso te permite entender la vida de veras. Cuando tú escuchas los problemas de las personas, cuando viajas en el metro, cuando vas a los lugares donde consumen, en los mercados, los centros comerciales, cuando hablas con empresarios, cuando hablas con emprendedores, ahí es cuando entiendes lo difícil que es la vida para un capitalino o capitalina. El distrito 12 de la alcaldía Cuauhtémoc, que es justamente toda la parte sur de la alcaldía, es un distrito como con muchas diferencias, porque por un lado tenemos la Roma, la Condesa, que lo que más agobia pues justamente es el tema de la seguridad, el tema de la calidad de vida de los vecinos. Es una zona pues con mucha vida nocturna, también con muchos establecimientos, entonces nos toca pues estar escuchando las quejas de muchos vecinos y vecinas, de muchos colonos, pero al mismo tiempo también estar viendo cómo cuidamos a los establecimientos, cómo fomentamos la inversión en ellos, cómo fomentamos pues que estos negocios tengan estas oportunidades de crecimiento. También tienen espacios muy concurridos. Cuauhtémoc, pues a ser el centro de la ciudad, recibimos gente de todas las alcaldías, de todas las alcaldías, de muchísimas colonias. Entonces acá tenemos lo que es la colonia La Juárez, la Cuauhtémoc, que está el Ángel de la Independencia, es decir, es una zona donde constantemente hay eventos públicos, entonces nos toca estarle dando solución, no sé, estar llevando mucha comunicación con otras autoridades para el tema de los servicios públicos, como es el tema de los baches, de las luminarias y sobre todo tema de seguridad pública. Y también por el otro lado, en esta otra parte del distrito, tenemos colonias muy complejas que también implican pues como un gran riesgo para muchos vecinos y vecinas también en términos de, pues delictivos, como es la Doctores, la Obrera. Tenemos un pequeño cinturón que está pues pegado con zonas pues bastante conflictivas, entonces tenemos que estar con la Vista Alegre, las Asturias, toda esa zona de la alcaldía que regularmente no se menciona cuando se habla de Cuauhtémoc, entonces tenemos que estarle prestando mucha atención, sobre todo en el tema de seguridad pública, que son temas en los que ahorita me estoy involucrando mucho. La verdad tenemos gran comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en términos de la respuesta inmediata que tienen las y los vecinos cuando algo pasa en las calles. Sin embargo, sí detectamos que necesitamos más policías, necesitamos más atención para la gente de manera inmediata, porque si bien el 911 regularmente, o por lo menos en mi experiencia, responde siempre muy bien y responden pues rapidísimo, las y los vecinos necesitan que cuando llega un policía, el policía los escuche, el policía actúe, porque lo que hemos visto es que muchas veces policías que ya están asignados a un sector llegan y ya conocen a la gente conflictiva, o llegan y ya conocen pues a la gente que es denunciada o que es señalada constantemente. Entonces de nada nos sirve tener policía que está presente si la llamas pero que no actúa, que si tú le dices que están tomando en la vía pública y que acaban de tener un altercado con un vecino y con una vecina, pues que los remitan, es decir, que no esperen a que alguna otra autoridad vaya y presione para que lo hagan. Es decir, las y los policías necesitan tener, si no lo tienen, pues ese compromiso de actuación inmediata, porque creo que eso falta muchísimo, ¿no? Porque también de nada sirve que en las cabezas pues estemos felicitándolos y estemos pues señalando las cosas buenas que hacen,
porque hay muchísima cosa buena que se puede presumir, cuando los policías de pie, los policías que tienen al alcance la y el vecino, no actúan. Entonces, ese es un tema que pues cuando estamos en la calle nos denuncian un montón, más allá de los servicios públicos que se tiene que gestionar con la alcaldía, que es algo que nuestra alcaldesa Sandra Cuevas pues está haciendo, el tema del bacheo, el tema de la luminaria, pues es trabajo cotidiano que al final pues no está en manos de las y los diputados, pero pues nosotros como estamos en la calle y escuchamos y al final a la y al vecino no le importa de quién es responsabilidad, sino que le solucionen el problema, pues nosotros quedamos en medio de competencias que no son nuestras, pero que podemos ayudar a que se cumplan. Entonces ese es el distrito 12 de la alcaldía Cuauhtémoc y pues en general esta increíble demarcación. Pues camino muchísimo lo que es la colonia Roma, la colonia Doctores, estoy muy en contacto con la gente de la San Rafael. La San Rafael está un poco, pues está más al norte del distrito. La San Rafael la verdad es muy bonita porque es como muy colonial, pero al mismo tiempo tiene justamente también este tema de inseguridad y este tema de, aquí nos piden mucho poda y el tema de baches, ¿no? Y pues lo venimos trabajando. Yo tengo una brigada que está todos los días en la calle, que apenas a mí me sobra tiempo de aquí, de las actividades del Congreso, yo me lanzo a territorio a acompañarlos y pues ahí ellos nos están denunciando qué es lo que va avanzando. Algunas cosas les digo, sí se han solucionado de manera muy rápido, otras han estado tardadas, pero pues porque estamos en manos de otras autoridades y es lo que estamos viendo. Pero ahorita sí traigo mucho sobre todo el tema de seguridad, porque es lo que estamos viendo, que más allá les digo de lo que la imagen pueda mostrar, en la calle, en territorio, sí vemos que necesitamos más policías y una estrategia más coordinada en términos por lo menos de las colonias que vemos que están más castigadas o que tienen más alto número de reportes. Pues el tema de seguridad apenas me estoy metiendo, apenas lo estamos, apenas, porque antes de meter aquí pues un punto de acuerdo, la verdad me fui directo a trabajar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para pues hacerles ver qué es lo que, a las denuncias que a mí me han hecho. La verdad yo quiero responder pues mucho por aquellos funcionarios públicos que están interesados en mejorar la calidad de servicio y la calidad de vida de la gente. Entonces aún no hubo puntos de acuerdo porque primero estábamos estableciendo la estrategia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sobre todo me interesaría, ahorita que se vienen los puntos de acuerdo para el tema presupuestal, ver de qué manera fortalecemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tengamos más policías. Eso sí lo necesitamos. En Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada ha demostrado que una estrategia como blindar BJ es muy específica y muy benéfica. Entonces, algo así vamos a estar trabajando. Pues miren, me parece que es una pregunta compleja, retórica, en términos de que un diputado y una diputada está aquí. De entrada porque formamos parte de uno de los poderes de la unión de la ciudad. Un diputado y una diputada tiene su importancia en esa capacidad de generar cosas, de generar leyes, de generar cambios, de generar causas, de impulsar pues todo aquello en lo que cree y para lo que llegó. Yo, por ejemplo, pues yo llego como con causas muy definidas, el tema de protección animal, el tema de alcanzar una ciudad que sea donde las mujeres no tengan miedo, donde las mujeres nos podamos sentir libres, donde nos podamos sentir seguras, donde tengamos una fiscalía que sí nos fortalezca más. Es decir, son tantos temas que estamos explorando. Llego como vecina de Cuauhtémoc, entonces un diputado y una diputada llega aquí porque representa algo, porque representa un sector de la población, porque representas una zona geográfica, porque representas una causa. Entonces, si tú no conoces a tu diputado y tu diputada de entrada, pues es quizá porque no los has buscado, pero también es porque no tienes un representante popular que está enfocado en cumplir alguna demanda social, alguna demanda temática. Es decir, un diputado y una diputada cuando llegamos al Congreso de la Ciudad de México, cuando llegamos al poder, a este poder legislativo, me parece que debemos tener el objetivo de cambiar algo, de abonar a una causa o de abonar para, más allá del interés político y del interés partidista, que también es muy válido por el sistema político representativo en el que estamos. Me parece que todos nosotros representamos algo y si no estamos trabajando para lograrlo y para mejorar algo en la sociedad capitalina, pues entonces la respuesta sería no servimos para nada, ¿no? Pero si estamos aquí por una causa y si tenemos como bien claro lo que queremos cambiar, pues ya hace falta mucho y me hizo falta un año de experiencia entenderlo, pues una gran capacidad de diálogo, una gran capacidad para aguantar las circunstancias complejas, para aguantar pues la parálisis legislativa, porque tú puedes presentar 1000 temas, pero muchos temas se van a comisiones y se mueren en comisiones y muchas veces en las comisiones por los intereses partidistas pues no avanzamos en los temas. Entonces yo creo que debemos ser esa voz que le recuerde siempre a la ciudadanía y a otros políticos, a los políticos que nos gobiernan, a los que están en el Ejecutivo, tanto de la Ciudad de México como en los territoriales, a los alcaldes, que pues debemos ser una misma fuerza para lograr los cambios positivos que esta ciudad necesita.
estamos llegando al final de nuestro programa de esta noche, en la que hemos conocido cómo se lleva a cabo este trabajo de análisis, dictaminación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 de la Ciudad de México. Un análisis muy puntual que realizan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y también la de Hacienda del Congreso Capitalino, y ya nos lo platicaba sobre la mesa la diputada Valentina Batres. Requiere de un análisis puntual y minucioso de cada uno de los conceptos que ahí se integran, Gabriel. Así es, Feli Carnaya, es un proceso muy complejo que abarca a todas las legisladoras y los legisladores para llegar, pues, sobre todo a los consensos necesarios, posibles, porque hay una sola bolsa. Hay que decirle también a nuestras audiencias, finalmente el ingreso es solo ese y hay que administrarlo para las diferentes instituciones y para los programas sociales. De esta manera, pues hay que llegar, como decíamos, a todos los consensos para que finalmente queden cubiertas todas las necesidades y se garanticen, pues sobre todo, estos derechos fundamentales también con esta bolsa que se aprueba en el Congreso de la Ciudad de México. Que sin duda alguna busca el beneficio de las y los capitalinos en distintos derechos y también que se les sigan garantizando los servicios. Así concluimos nuestro programa de esta noche. Como siempre, Gabriel, un placer. Feli Carnaya, como siempre para mí, acompañarte como cada semana. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Acompáñenos el próximo fin de semana en una edición más de Semana 21.2. Yo soy Feli Carnaya y nos seguimos en esta señal.